Me llamo Gloria Asher, Gloria Asher en inglés, y soy la hija de Izmir Liz. Mi padre y mi madre, todos los dos, nacieron en Izmir, que se llamaba Smyrna en aquel tiempo. Y yo nací en el Bronx, New York. Y mi casa, mi mundo, era 1420 Grand Concourse. Yo digo en inglés porque esto me embellecí en aquel tiempo, Apartment 3U. Eso fue mi adreso y mi identidad. Fue una vida muy, muy hermosa y quiero decir mágica. El edificio, si se puede llamar edificio, es un edificio muy, muy grande de este apartamento. Habían muchas entradas y en el centro había un cortillo, courtyard, the court, llamábamos esto, y con flores, con árboles, con escaleras arriba, escaleras abajo, y a mí me agradaba mucho bailar y cantar allá. Esto fue como subir sobre la chera. Esto fue. Hablábamos esta lengua que llamábamos español de nosotros, y ahora se llama ladino y otras cosas, judeo-español, para los que escriben sobre estas cosas. Y habían los vecinos eran por la más grande parte los que hablaban el Yiddish, Ashkenazim. Y habían también algunas vecinas y algunos vecinos de Irlanda, católicos, y de Italia. Para nosotros, una familia más de Turquía, y hablaban el ladino. Para nosotros, mi madre y mi padre y para mí, los vecinos que nos aceptaron, sobre todo, fueron los italianos, porque es verdad que somos judíos y ellos son católicos, pero la cultura fue la misma. Y me acuerdo como decía, perdón, como decía una vecina italiana: ¿cuál judía? No sos judía. Esther es el nombre de mi madre. Mi madre se llamaba Esther Ganon Asher, Ganon con alcunia de su familia antes de casarse, y mi padre Emanuel. Bueno, la vecina italiana decía: ¿cuál coméis vosotros? Berenjena, como vosotros. Esto es pasta, como vosotros. ¿Cuál judío? No coméis estas cosas que comen ellos. Esto. Y los ashkenazis no nos aceptaron como judíos. Y habían excepciones. Los que tenían un poco más de educación. Pero ellos fueron, es al revés. Los ashkenazis que no sabían nada, que hay sefaradís, que hay judíos que no hablan el yiddish, que no comen gefilte fish. Ellos dicen: no, ¿qué judíos? No son. Ya sabes cómo comen ellos. Ollas de uvas. Grape leaves, yaprak, para nosotros. Los otros, los italianos y mismo los de Irlanda, nos aceptaron. Ya hablé de excepciones, una familia sobre todo muy educada. Pero ellos hicieron, como dije, al revés.
oh, sefaradíes, estos son los más grandes, los educados, bla, bla, bla. Y hacemos benadamas todos, ¿no? Y hacemos seres humanos. La familia sefaradía no nos hicimos amigos, no enemigos, pero estos no fueron mis amigos. Ya sé cómo se llamaban y ya sé, eran simpáticos, pero no sé de qué, no estamos juntos. La vida en el Bronx, New York, ya habían otros sefaradíes caminando por la calle con mi madre, yo como chiquitica y mi madre. Puede ser cada 10 minutos. ¿Qué haber? ¿Cómo estás? Esto es. Y yo como chiquitica, ella sentía esto y me embellecí la lengua. Me embellecí contra el deseo de mi madre. Mi madre fue muy patriota americana. Y ella tenía orgullo. Yo tengo una hija nacida en el Bronx, New York. Mira, certificado. Dr. Left's Hospital. Es americana. Mi hija, americana. Y yo, al revés. Esta lengua hermosa, con los refranes, con las canticas. ¿Cuál estás haciendo? Mi madre decía, ¿quién subió de la nave? Who got off the ship? ¿Quién es el greenhorn? Sos tú, no yo. Yo soy americana. Siempre tenía este amor por la lengua y los refranes. Yo hacía listas de los refranes, siempre. Y mi madre decía, ¿cuál estás haciendo? No tienes deberes de escuela, homework, no tienes. Esto estás haciendo con esta lengua, lengua loca que es mezclada. No es ni lengua, no es de español. Ella, en junior high school, ella estudió el español. Y por esto decía, nuestra lengua no es justa. Y yo decía, no sé de qué, ¿cuál no es justa? Es nuestra lengua, no es español. Es español de vosotros. Yo siempre tenía este amor y este orgullo de la lengua. No había español hablando de estos antes. Yeah. Yo nací en el 2 de abril de 1939. Es antes. Me acuerdo cómo vinieron los español hablantes después, cuando yo no moraba allá. Mis genitores, madre y padre, estaban allá. Y con alegría, mi madre y mi padre, mira, como nosotros ya hablan una lengua semejante, y somos parientes. Los otros, los ashkenazíes, se fueron. Mira quién está viniendo. Se fueron a White Plains, se fueron, y ellos tenían un poco más parados de nosotros. Mas gracias a Dios, ya quedamos allá. Y sus vidas, casi su vida entera, pasaron mis genitores en este apartamento. Y hablaban conmigo, por la más grande parte en inglés, sobre todo mi madre. Mi madre se hizo americana, no tenía ni acento. Y los otros, los vecinos, cuando decían, yo sé de Smyrna, come on, Esther, sos americana. Y ella, oh, wow. Eso me plació mucho. Mi padre ya hablaba el inglés, pero siempre con acento, y para él la vida aquí fue hermoso, pero Turquía, si quieres caicis, apricots, si quieres tomar, si quieres gustar un higo, esto se llama higos aquí, esto es caici. En
Turquía, Turquía. Y mi madre, es nostalgia, Manuel, ¿cuál estás haciendo? ¿Cuál estás diciendo? No sabemos, para una vida más mejor. No habían dificultades, estas cosas en Turquía, según mi madre y mi padre. Mi padre vino después de su hermano Alfred, Efraim, ¿no? Alfred, vino en primero, y esto es una historia, no sé si quieres esto. Alfred, mi uncle Alfred, mi tío Alfredo, él escribió un diario y yo estoy ahora, ya traducí, quiero publicar para que melden todos, no solo educados o profesores y eso. Se melda como un chiquitico Pirates of the Caribbean. Mi madre, en primero, esto me contaron. No voy a decir que es verdad, esto es en la familia, ¿no? Esto es, no estuve allá. Mi madre, la primera vez, tenía una labor en barriendo, sweep, ¿no? En una casa que lo hicieron chapeos, milliner, ¿no? Y después ya vieron que ella tenía talento, y esto tenía muy grande talento en cosiendo y haciendo cosas así, ¿no? Y no con máquina, con mano. Me hacía pautos, ¿sí? De material que los otros, los vecinos ricos metieron en el dumbwaiter, ¿no? Me hizo. En esta boutique de hacer chapeos, vieron que ella tiene talento y ella se hizo millionaire, sí, hacía chapeos después. Mi padre, cuando yo estaba, no sé, las primeras cosas, no sé cuál hacía, pero cuando yo era de chiquitica, era un vendedor de juguetes, toy salesman, y muy bueno. Hacía esto muy bueno porque a él le agradaba mucho jugar. Y era muy hermoso, mi padre. Sí. Los vecinos dijeron, ¿quién es este que está viniendo? Es un actor, es un de Hollywood. Y era hermoso, ¿eh? Y tenía humor, mucho humor. Hacía shakazi, ya sabes cuál es, ¿no? Jokes, tricks, he played tricks. Esto es. Esto fue su labor. Después se hizo malo y perdió esta labor, no tenía nada. Ellos dijeron, después de la operación la puedes tornar, pero no lo aceptaron después y no tenía labor. Y este tío Alfredo, su hermano, dijo, ven, ya tengo un labor. Él laboraba con Albert, creo, no sé, pero Alfred laboraba en ¿cómo se dice? En the New York Piers, en the piers. No como stevedor o longshoreman, pero en el bureau. Y dijo, Manuel, ¿quieres una labor aquí en el bureau? Ya podemos. Y mi padre decía, en una camareta así, quiero gente. No, gente no hay aquí, dijo. La otra posibilidad es afuera, si quieres hacerte checker. Cuando vienen las cosas de las naves, ya puedes mesurar y decir cuál hay, cuál es. Ok, esto, a lo menos afuera. Y se hizo esto. Se hizo checker.
se avergonzaba mucho, y no es vergüenza para mí, es labor. Mas para él, esto es lo que me hice checker en the Pierce, the Longshoremen's Union. Para mí no es negro, para él fue. Y perdón, papá, él me dijo siempre, no digas, estás en Yale University con estos ricos y todo, no digas nunca mi labor, no digas nunca. O sea, es una labor honesto y bueno, ¿de qué no? Es mejor de esos abogados y doctores. ¿Quién quiere abogar? Para mí no es siempre así. Y mismo ahora que dijeron ayer, es profesora, pues, es una labor. Labor es labor. Puedes comer. ¿Cómo esto es? Yo no tengo esta idea que una labor es mejor de otra labor. Él tenía morí en el Bronx en este apartamento hasta que me hice 20 años o 21 años. Y siempre es curioso, las escuelas, en primero PS 64, yo caminé esto. Y después Junior High School 117, Way Junior High School, una estación en el subway. Y después Bronx High School Science y un poco más estaciones en el mismo tren. Y después Hunter College en the Bronx, que no hay más, ahora se llama Lehman College. Es el edificio, creo que está, no sé cuál. Un poco más. Y para mí fue como, estoy haciendo un poco más pasos, un poco más el tren, ya está, es más estaciones, y yo me estoy empezando un poco más, y esto fue todo en el Bronx, es todo en el Bronx, New York. Y después me fui a Alemania, como decía mi madre, no se quiere ir ni al summer camp. Alemania se va a ir. Y yo fui. Tomé este Fulbright y esto. Después de Alemania me fui a Yale University. Yale University. Sí, graduate school. Y después un año entero morí porque me dieron de Yale para siempre fellowships, stipends, this and that, scholarships. Y a la fin dijeron, después de 2 años, no tenemos más. No te puedo, es todo 2 años. Tercer año, creo que tercer año, mi madre decía, puedes morar aquí y escapar esta dissertation, doctoral dissertation, y así no fue. En el Bronx, ya, en mi camareta. Sí, mi camareta fue la única camareta, fue un apartamento de 3 camaretas. Y me dieron, mi madre y mi padre me dieron sus camaretas de echar, y marcaron, no fue mi idea, marcaron un sofa bed para sí mismos. Maestro fue mi casa. Esto es, no nací en esta casa, me dijeron. Para mí, 1420 Grand Concourse, esa es mi casa. Me dijeron que fui un poco más un Grand Concourse, algunas calles un poco más lejos, no sé. Hablaban entre ellos, mi padre y mi madre, solo nuestra lengua, diré, ¿no? Sin nombre. A mí hablaban inglés solo cantando y diciendo refranes. Esto fue en nuestra lengua. Yo me engrandecí como la única hija regalada, no era hija regalada. Yo tenía una hermana que se murió de neumonía antes que nací yo. Y esto es un cuento porque descubrí esto y mi madre me quería matar. No,
no digas nunca este nombre. Fue muy triste para ellos, ¿no? Esto. Porque yo me engrandecí como Isherega, la única criatura en la casa. Ella, sobre todo, tenía muchos hermanos que moraban cerca. Y estas noches, todos en el salón, y yo durmiendo, no durmiendo, sintiendo, en la cama. Oh, interesante. Yo me ambecí la lengua. Sí, esto fue. Y los otros, los hermanos y mis tíos, mis tías, todos sefaradíes. Y todos hablaban la lengua. Mismo las mujeres se casaron con sefaradíes. Algunos de Salónica, algunos de Dardanelos, de otros lugares, mas la lengua. Y esto fue una experiencia para mí, porque los otros, los tíos, las tías, ellos no hablaban inglés como mi madre. Y ellos me hablaban en ladino, o en nuestra lengua, en español. ¿Sí? Y esto fue muy hermoso, muy hermoso. Sí. Una otra cosa que querías saber, la experiencia en viniendo aquí, en qué labor. Puedo decir que todos los hermanos de mi madre que vinieron tomaron la misma labor, motion picture operator. Porque uno dijo, no cal que sepas ni un verbo en inglés. Cuando termina, esto es, está bueno, está bueno. Y todos, mi tío Aaron, Uncle Aaron, mi tío Nissim, y todos, no, Uncle Jack, él fue un poco diferente. Él no hacía. Él hacía, y para mí no es negro, él hacía como race betting, like a bookie. Para mí no es vergüenza. Yo no tengo esas cosas. Ellos ya tenemos esta idea, los sefaradíes, de buena fama. Esto es, queremos dignidad, queremos kavod, como se dice ahora en hebreo. Esto no me han pedido mis genitores kavod. No, ya teníamos verbos, palabras en hebreo, en la lengua, pero no pensábamos que eso es del hebreo, eso es mucho de muchas lenguas. El refrán, el más importante de nuestra cultura y de mi familia, esto es de Miriam Avraham Ganon, mi nona, que no conocía en la vida aquí, fue una presencia para mí siempre. Y era curandera, te puedo decir cosas de esto, esto es otra cosa. Bailaba, cantaba, y todos en la calle siempre decían a mí, oh, tú sos la nieta de Miriam. Oh, wow, es eso. De Miriam, esto fue una cosa. Su refrán favorito preparado fue 100 años en cadena, es más mejor de 1 hora debajo de la tierra. Y esto quiere decir una vida, mismo con dolores, mismo con dertes, mejor de la muerte. Y esto es... y me engrandecí en Sina. La vida es la cosa la más importante. Para nosotros sefaradíes, ya sea en la religión judía, esto descubrí después. Y descubrí después que muchas cosas que fueron muy importantes para nosotros en la familia son de la religión judía. Pero ellos no dijeron, esto es judío, esto es... No. Tú sos Ben Adam, sos una persona. Y Ben Adam quiere decir del hebreo, hijo, hija, de
Adam, esto es persona, esto es ser humana. Ma Ben Adam para nosotros quiere decir también y sobre todo una persona buena, una persona que es persona antes de doctora, profesora, es esto, ¿no? Persona. Y descubrí mucho en empezando me y en empezando, ¿no? La lengua, la cultura, tenía un curso Aspects of the Sephardic Tradition que hice yo y hacíamos el Rambam, Maimonides, y él tenía cosas, mira, esto decía mi madre, esto decía mi padre. No decían, esto es del Rambam, esto es estos son nuestros valores, nuestros valores, esto es lo más importante. Había un cal sefaradí en la calle. Nosotros morábamos y diré en inglés porque esto es casi como poesía, ¿no? 171st Street and the Grand Concourse. Eso es muy importante. 167th Street, un poco más abajo del Grand Concourse, creo, 169th Street, había un cal sefaradí. Y el rabino fue el rabino que está ahora en Forest Hills, Rabbi M. Asher Murciano. Él fue el rabino allá. Malorosamente a mis genitores no les agradaba mucho el cal, oraciones, religión, eso, está bueno. Es más importante ser Ben Adam, hace lo justo en la vida para otros. A mí me agradaba mucho. A mí me agradan oraciones, cales y todas cosas religiosas. Ahora me trujeron, sobre todo mi madre, me trujo algunas veces para Shabbat, pero no muchas veces. Ahora para mí es muy importante y esto no es más el Bronx, yo moro ahora en Hyannis, Massachusetts, pero ahora ya estoy haciendo cual quería hacer. Me quería hacer rabino. En aquel tiempo no habían mujeres. Mi madre me decía, pero sos hijika, no te puedes casar con un rabino. Y yo decía siempre, pero no es lo mismo, quiero hacer. Y ahora estoy haciendo como no tengo certificado, ordination, eso no tengo. Unser Cal, unsere comunidad de Cal quiere decir, esto es el verbo para sinagoga, ¿no? Cal. Y esto es del Cal, esto es comunidad. Y no tenemos edificio, nos encontramos en un hotel allá en Holiday Inn, ¿no? Route 132 Hyannis, ¿no? Cada Shabbat y para las fiestas judías. Yo sé, no tenemos rabino, no tenemos Hazán, y yo hago mucho allá. Y ahora ya sé más o menos como rabino y Hazán. Hago oraciones. Otros hacen también, yo no sé la única, me place mucho. Y esto, les empiezo un poco de la cultura sefaradí religiosa y hacemos en Keloeno a veces, muchas veces en ladino también. No me acuerdo de cosas organizadas. Ya habían, puede ser, no para nosotros. Como dije, cuando fuimos a gastar con mi madre, siempre nos encontramos con ladinohablantes. Y ellos, no es ¿cómo estás? No, esto no hablamos.
a lo menos 10 minutos, a lo menos, más como media hora. Hablando. Y para mí, oh, wow, es muy importante. Y yo no dije nada. No, esto fue los adultos, los grandes, los parientes y los genitores, los amigos, ellos hablan. La criatura no. Vaya, había un restaurante sefaradí muy cerca, muy cerca. No, mi madre decía, cuando yo hago en casa, no hay mejor. Y yo sé que es fresco. Yo mismo en restaurantes, cuando los llevábamos con mi amiga y yo, llevábamos después a restaurantes, mi madre decía, no sé cuál hay adentro. En mi cocina, yo sé cuál lo metí allá. Dice, mamá, ya está bueno. Puede ser que no. ¿Sí? Eso no. La única cosa, no fuimos a restaurantes sefaradíes. Fuimos a veces, no mucho, a tomar cosas de restaurantes delicatessen, ashkenazis. Take out only. Ella no quería, no, comer allá. Tenemos casa. ¿De qué? Eso es la cultura. Eso es la cultura. Íbamos a parientes. Esto fue un poco difícil para mi madre porque no le agradaba cómo hace esta tía el arroz, ya sabes. Eso es, mi tío Aarón, esto es el chiquitico de los hermanos de mi madre, es todo hermanos. Mi madre fue la única hermana, la única hija que sobrevivió. Esto es, como el tío Aarón guisaba, esto fue bueno. Él tenía talento y hacía estos susam, estos bombones de susam, él hacía con miel y con hacía y estaban buenos, sí. Más como vida social, social life, no teníamos mucho. Día de Alha, casi cada semana fuimos con el subway, el tren, a ver a Astoria, Long Island, para ver a mi tío Eli y mi tía Celia. Eso. Y ellos querían el gato ashkenazi, strawberry shortcake. Esto es. Y merquíamos del Garden Bakery, no Friedhofers, habían dos. Friedhofers es bueno para el pan, Garden Bakery es mejor para el pan. Ok, gato para ellos. Teníamos estas visitas. Pero no, creo que eso es nuestra familia. Esto no es, es bueno que tenéis otros que van a hablar, porque otros jugaban cartas mucho. Fue el año 1999 y me encontré con la grande dama, grand dame del ladino Matilda Cohen Sarano, nacida en Milano y ahora en Israel. Moraba en Jerusalén y ella es siempre cuentos como vosotros, cuentos. Ella vino a la América para estar allá y para ayudar, porque su hija iba a parir su hija Leora Kelman, que moraba en Lynn, Massachusetts. Iba a parir
y ahora ya parió, y el hijo, Baruch Lev Barley, es un mancebo ahora. Ella vino para hacer esto. Y una vecina de Leora, allá en Lynn, dijo, oh, mira, mira, en el jornal, The Boston Herald, salió un artículo sobre una otra mujer que habla ladino, que está haciendo estas cosas. Puede ser que fuera bueno para tu madre cuando viene, porque inglés no es su francés y italiano, y todo más inglés no es. Es bueno para tu madre. Puede ser que te puedes encontrar con ella o tu madre. Ella me llamó, Leora me llamó en Tufts y dejó mensaje. Yo sé, Leora Kelman, mi madre es una grande, no sé cuál, de ladino. Se quiere encontrar contigo. Por favor, llámame. Y llamé. No sé ni cuál es esto. Y yo dije, es Gloria Sher. ¿Cómo se llama tu madre? Matilda Cohen Serrano. Oh, wow. Esto me parece, sos English major. Mi papá es William Shakespeare. No, Matilda Cohen Serrano no quiero. Grande persona, anciana, no quiero encontrarme del todo. Yo tengo experiencia con grandes personas muy famosas que en los libros son muy buenas, cuando ves la persona es mismo no. Eso yo tengo, no quiero decir quién, yo tengo más de una vez. Y dice, no quiero, Matilda Cohen, no quiero. Y dice, yo tengo mucha labor, no puedo encontrarme. ¿Te puede llamar mi madre? ¿Te puede llamar? Cual que diga, no me llamas. Me llamó justo antes de un examen, the final exam for Jewish women. Oh, God. Y yo sé con exámenes más negro de los alevos, cuando yo lo exámenes. Nervosa. Y me llamó y dice, Gloria, es así. ¿Quién es esta? Aquí Matilda. Y estaba en ladino, y yo estaba, no puedo ahora, tengo examen. Puede ser que me puedas llamar a casa. Y después me dijo, wow, yo tuve una conversación entera en ladino. Por la primera vez en mi vida, porque mi madre me decía, no hables esta lengua, no sos greenhorn, tú sos americana, nacida aquí, esta lengua no. Y yo siempre quería hablar, Y nos encontramos con Matilda, nos hicimos amigas en el punto que nos vimos, me acuerdo. Ella salió fuimos a Lynn para ver a Leora y ella salió y ella dijo, Gloria, y dice, Matilda, Trishin, es una amistad y nos hicimos amigos y amigas. El día entero hasta la noche, estén juntos, comer juntos, hablar y todo en ladino. Y ella dijo, tú sos profesora, ¿de qué no enseñas, de qué no empiezas la lengua? Y yo tenía siempre este deseo. No sé nada, no hay libros, ¿cuál? Es solo con refranes, con canticas, un semestre entero. ¿Cuál vas a hacer? ¿No? Y ella dijo, tú puedes. Y yo le dije, no puedo hablar, no puedo. Tú hablas muy bien. Y es todo adentro, es todo que mi madre me decía. Para mi padre no era importante. Mi madre, no hables, no. Tú sos americana, siempre anciana. Y Matilde me dijo, siempre estuve adentro de ti y ahora ya está saliendo. Y tenía razón. Y justo, no podía, esto fue en mayo
el 16 de mayo. Este es aniversario de nuestra amistad. 16 de mayo 1999. Y no podía hacer en septiembre porque los cursos son decididos. En enero 2000, sí, voy a hacer, sin libros, sin nada, voy a hacer. Matilda cree que yo puedo, yo quiero. Justo fue más alto, que justo antes del semestre salió el libro, el libro de estudio, Grammar. Y había, es muy difícil porque yo quería saber. Antes ya probó, esto es lo que me dicen, yo no estuve allá, ¿no? Probó el profesor David Simon a enseñar en Florida, pero no se fue. Esto probó, puede ser un semestre, no sé cuál, pero no se fue. Eso es lo que me dicen. Ya sé que mis cursos, y digo cursos porque yo decía siempre a los alumnos, si quieres más de un curso, mi curso se llamaba Ladino Language and Culture. Esto es el primer para principiantes, para los que empiezan el estudio de la lengua. Ya hay más. Y muchos alumnos dijeron, sí, queremos más. Y yo hacía cursos para ellos. Puede ser solo para uno o dos, o para 10, si habían. Y mismo después del segundo semestre, tercer y cuartel, sí. Y algunos hacían no solo el libro para principiantes, Matilda tiene otro libro para adelantados. Y hacíamos 2 libros. ¿Sí? Cuando hacíamos no solo gramática y no solo el libro es fabuloso. No tengo conmigo. Tiene refranes, tiene cantigas de Matilda. Tiene refranes de cantigas. Era en hebreo. El libro es para sus alumnos. ¿Y cuál es en hebreo? No, los alumnos no saben hebreo. Yo traducí los 2 libros. Y al empecillo fue para la primera semana. Eso es el inglés para la lección 1, ¿no? La primera lección. Y presto, para la segunda lección estaba haciendo en inglés. Me fui allá a Jerusalén y hicimos juntos, porque mi hebreo no es de ladino, es ladino y hebreo su libro. Yo hice de ladino. Ahora ya metimos todo en juntos y tenemos libros, edición inglesa. Esto sí. Y de los 2 libros teníamos también tablas de verbos que hizo Matilda, y esto para algunos no son para esas cosas. Sobre los cursos, los libros, como dije, son fabulosos, pero yo quería hacer otras cosas, como mucho cantar. Porque yo canto, yo escribo canticas y quería hacer esto. Y todos los alumnos tuvieron no solo de hacer un proyecto para el curso y un vocabulario personal. Esto es muy bueno para ellos, porque no hay glosario en los libros. Es para cada uno. No solo esto, pero escribir a lo menos una poesía en ladino. Y todos escribieron, muy buenos, muy hermosas poesías. Y Matilda, que hacía una emisión en la radio con Israel, algunas poesías ella tomó y recitó a la radio.
Esto fue. Los cursos atiraban a muchos elevos y esto es para mí la prueba. Esto muestra que cuando dicen mucha gente que los jóvenes de hoy solo quieren ganar paras, no tienen cuál. ¿De qué empezarse una lengua que no tiene ningún valor práctica? Si quieres hablar esa lengua, cada que busques otras personas para hablar, ¿no? Esto no te va a hacer paras estas cosas, ¿no? Para mí fue, y siempre fueron los cursos llenos. Y para mí, si hay 30, ya está bueno. Dijeron 15 solo. Y, de que no, seguro, sí. Es por esto que dejé la labor, porque la administración no quería tantos elevos, no sé de qué. Y hacía sin extra paras. Y esto fue overload para mí, porque ya hacía los cursos en alemán, literatura alemana y escandinaviana, y otros cursos, tradición, herencia sefaradí, aspects of Sephardic tradition, mujeres judías, Jewish women, eso todo. Y además, los cursos de ladino, esto fue siempre, además. Y no quisieron más, y los elevo siempre. Y para mí, si una persona se quiere empezar, y yo quiero empezar, ¿de qué no? La cantica se llama La Saeta de mi padre. Saeta quiere decir kite that you fly, ¿no? Y esto es la experiencia. Mi padre me hacía una saeta con papel. Una saeta me hizo mi padre. Otra vez. Una saeta me hizo mi padre, justo para mí, para mí. La saeta hizo mi padre, solo para mí, para mí. Papel blanco cortó en picicos, justo para mí, para mí. Del papel hizo 1000 culicas, justo para mí, solo para mí, para mí. Subimos, subimos, subimos y vimos, justo para mí, para mí. Vimos volando como un pajarico, la saeta para mí. Agora no tengo mi padre, justo para mí, para mí. Ya no tengo mi padre, solo para mí, para mí. Mas su alma, sus risas y canticas, solo para mí, justo para mí, para mí. Veo volando como yo la saeta, solo para mí, para mí. La saeta hizo mi padre, justo para mí, para mí. La saeta de mi padre, solo para mí, para mí.